los han llamado, los han llamado retrógradas, los han llamado anacrónicas, ¿no es cierto? Es la misma académica, sobre todo la academia manejado por los intereses de los grandes consorcios petroleros, la industria del acero con la maquinaria agrícola, etcétera. No olvidemos de que gran parte del acero en el mundo entra a la agricultura. Y ya lo dijimos en antes, gran parte del petróleo, la mayor parte del petróleo, si incluimos las cadenas de frío, si incluimos las largas rutas de transporte de los productos de los alimentos que recorren el globo, ¿no es cierto? Es la agricultura la que más combustible fósil y más calentamiento global genera, ¿no? Más combustible fósil consume. Entonces, es un modelo totalmente fracasado, pero se lo sigue impulsando fuertemente, ¿no es cierto? Y lamentablemente tenemos en el país, si vamos al Ministerio de Agricultura, los burócratas, si vamos a la agraria, en la Molina, si vamos a ir a las industrias, a las universidades en el interior, y decimos estas cosas, los ponemos en una situación muy incómoda, ¿no es cierto? Porque no estamos faltando a la verdad. Ellos saben que es así, ¿no? Pero siguen manteniendo estas teorías y estos enfoques, ¿no? Eh, Volviendo a la agricultura familiar, ¿no? Y su gran valor para la alimentación, para la cultura, para la conservación de nuestro querido planeta, ¿no? Tenemos que constatar que está profundamente arraigada en la agricultura tradicional, eh, ya y que se caracteriza por una gran diversidad de cultivos, ¿no? Cada vez es menos, también en el Perú, cada vez es menor, ¿no? La agrobiodiversidad está disminuyendo fuertemente. Y la agrodiversidad no se expresa solamente en la cantidad de variedades de maíz o de papa que tiene el Perú. La agrodiversidad se expresa en el arte de aprovechar poco espacio y producir mucho, de producir en varios pisos, en varios estratos, tanto dentro de la tierra como sobre la tierra, de aprovechar al máximo la oferta de energía solar para convertirlo en alimentos, en materia orgánica, en alimentos de los microorganismos del suelo, porque sin el cuidar el suelo no tendremos futuro, simplemente no lo tenemos. Cuando comenzó los suelos, hay estudios que muestran que los suelos en los tiempos prehispánicos deben haber tenido alrededor de 4% de materia orgánica en la capa arable. Actualmente tienen menos de 1%, la mayoría de los suelos, lo cual significa que se erosionan, no retienen el agua, son inertes, son estériles, no retienen vida. Entonces, la agricultura familiar campesina, en su forma, digamos, auténtica, no tampoco alterado como lo está haciendo el modelo fuertemente con sus servicios de extensión, etcétera, tiene esas características, ¿no? Entonces, si queremos conservar nuestros ecosistemas, queremos enfriar el planeta, si queremos mantener la diversidad también biológica, por ejemplo, el mundo de los insectos, en los sistemas industriales en Europa, hay una disminución del 70% de las especies y la población, la densidad de población de los insectos. Las aves,
vamos por los campos de la agricultura industrial y ya no escuchamos aves, no escuchamos los cantos de los aves. Bueno, Soñas debe haber escuchado pues como de los pueblos fumigados, de la agricultura industrial, que en Argentina se cambió también de fincas muy diversificadas que dieron la grandeza a ese país, la riqueza de los alimentos y que ahora está en manos de unos cuantos que se llaman el agro, ¿no es cierto? Y que, ¿cómo se llama? Que han destruido ese territorio y han envenenado a la población y le han quedado una de las grandes crisis en el fondo de la crisis de Argentina que tiene que ver con ese modelo y grandes partes del Chaco argentino han sido deforestados en el noroeste, y yo lo he visto, cómo han entrado las grandes maquinarias, donde las temperaturas estaban en el día 30 grados, de pronto se elevan a 50 por no tener cobertura vegetal, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos de los saberes y de los conocimientos tradicionales de la agricultura familiar. Necesitamos de sus alimentos que generalmente tienen menos residuos químicos, etcétera, ¿no? Vamos hoy día a la Plaza Vea y eso ya está comprobado, ¿no? O sea, hay estudios que demuestran que el 30% de los hortalizas y frutas tienen niveles, perdón, creo que el 30%, y las hortalizas y verduras en los supermercados del Perú se exceden el 30% de los niveles permitidos de los residuos de pesticidas admitidos, ¿no? Entonces, realmente el Perú, Brasil, Argentina se han convertido en los botaderos de la industria química de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Y tenemos entonces ese modelo, ha generado en la mayoría de las familias rurales, yo lo he visto, la gente llorando porque les habían contado el cuento que si se tecnifican, ellos van a ganar más, pero se han endeudado, han perdido sus tierras porque no podían comprar más tierras. Tienen sus suelos erosionados, esquilmados, sin capacidad de fertilidad, de retención de humedad. Un suelo, 1% de materia orgánica en los suelos por hectárea puede retener 400 metros cúbicos de agua. Cuando tengo 4% de materia en una hectárea, puedo retener 1.600 metros cúbicos de agua. Se pueden imaginar, aquí hablan del Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no es cierto? Siempre enfocan el riego como si el agua, ¿de dónde viene el agua? Si el agua no se retiene en los suelos, en los territorios, que no forma una esponja, un sistema hídrico, y ese sistema hídrico es básicamente por la cobertura vegetal y la materia orgánica en los suelos. Si no tenemos materia orgánica, raíces, cobertura vegetal en los suelos, tenemos desierto, simple y llanamente. Entonces, si tenemos desierto, también no tenemos agua. No tenemos agua para repartir, para entregar. Pero dado que las infraestructuras de riego son un gran negocio, sobre todo para la agroindustria exportadora, la que ha acaparado todas las grandes irrigaciones en la costa norte y también majes, etcétera, del país, ¿no es cierto? Que suelos que se elevan sus niveles de salinidad en unos 10, 20 años y quedan botados, ¿no es cierto? Esto y todo esto financiado con nuestros impuestos, ¿no es cierto?
y para que ellos lo acaparen, como dije antes, el caso del Grupo Gloria, que ya acaparó 200,000 hectáreas en la costa norte del Perú, ¿no es cierto? Ese es el modelo en el que se sigue impulsando, pero que nos lleva al desastre. Y nos está llevando, y estamos en medio del desastre. Y considerando que el 25% de la población del Perú tiene que vivir de esa agricultura, ¿no? 25% de la población depende de la pequeña agricultura. Las grandes, o sea, la demanda de alimentos ha crecido por el crecimiento poblacional en total, cuánto ha incrementado la población del Perú, cuánto incrementan la población, el tamaño de las ciudades. Sin embargo, los campesinos están más pobres, cuando debería ser al contrario, ¿no es cierto? Según las leyes del mercado de demanda y oferta, la demanda de alimentos es cada vez mayor, pero la pobreza de los campesinos es también cada vez mayor, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que las políticas del país están desconsiderando totalmente, ¿no es cierto? En vez de detener a la población en esa función tan importante, ese 25%, de asegurar nuestros alimentos sanos, los expulsa, ¿no es cierto? Las grandes corrientes migratorias dentro del país, ¿de dónde viene la gente? Viene de la chacra, viene de las comunidades, ¿no es cierto? Entonces, encima, el sistema industrial, cuando yo tengo un suelo bien cubierto de masa vegetal, bien cubierto, bien enraizado, cuando tengo una esponja en mi chacra, yo necesito mucho menos agua. Me mantiene hasta la lluvia durante más tiempo, pero esa agricultura industrial usa una cantidad de agua inimaginable, ¿no es cierto? Evapora rápidamente el agua y encima, ¿de dónde viene el agua en la costa? ¿Acaso no viene de las cuencas de altas de los Andes, de la sierra? ¿Y quién cuida la sierra? Si históricamente el Perú ha sido alimentado y y su grandeza ha sido creada desde los Andes. Y ahora todo se ha trasladado, el enfoque de las políticas agrarias se ha trasladado a la costa, también a la Amazonía, con una deforestación impresionante para la palma de cetera, etcétera, ¿no es cierto? Desplazando las comunidades nativas de una forma, este, mm, matando a los dirigentes, también sus dirigentes comunales, etcétera. Ustedes conocen esos casos, ¿verdad? Y saben cómo la ley forestal, la última aprobada, hacia qué está orientado, ¿no? ¿Hacia qué está orientado? De convertir lo que los colores, que él fue admirado como una de las tierras más ricas del mundo, por eso no por gusto dicen los españoles, vale un Perú, ¿no es cierto? Porque el Perú hasta ahora tiene una diversidad de climas, de ecosistemas, de minerales, de riquezas, tiene una capacidad de generación energética mucho mayor que cualquier país, o sea, regenerativa, ¿no es cierto? No del petróleo y de los combustibles fósiles, donde centra toda la atención de la política, ¿no es cierto? Inmensa. Solamente la vertiente oriental de los Andes tiene una capacidad enorme de generación de energía hidráulica, ¿no? Por la gran diferencia de altitud y la gran descarga de todas las precipitaciones que viene de la masa nubosa amazónica. Entonces,
realmente las virtudes, el potencial que tiene este país está totalmente, o sea, tenemos una visión, solamente sigue habiendo una visión de saqueo, ¿no es cierto? La que se muestra más claramente en la agricultura, ¿no? El saqueo está a todo nivel y como la minería tiene mucho más derechos sobre el territorio, el 70% del territorio andino está concesionado, ¿no es cierto? Si yo fuera campesino andino, ¿no es cierto? Ustedes conocen el caso de Máxima Acuña en Conga, en Cajamarca, como esa mujer tan valientemente ha luchado para que no le quiten la tierra. Pero lo que ellas logró resistir, no lo logran gran parte de las comunidades y de las familias andinas. Son expulsados porque el, los minerales en el subsuelo le pertenecen a la nación, no a la familia y la comunidad que vive sobre ella. ¿No es cierto? Entonces, las concesiones son otorgadas sin que las comunidades lo sepan, sin que las familias lo sepan. De pronto estoy cultivando mi chacrita y ya no es mía, me la quitaron, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando desde hace décadas y especialmente con los últimos gobiernos en el país. Y nos han hecho creer que somos un país minero, ¿no es cierto? Cuando la grandeza histórica del país siempre ha sido su biodiversidad, sus saberes de articularse con los ecosistemas, con la naturaleza, los grandes patrimonios culturales que tiene el país, pero que se están desvalorando, se están calificando como obsoletos, como retrógradas. La cultura indígena está mal vista, ¿verdad? Cuando los de afuera cada vez la miran más, porque sabemos que esas son las formas de sobrevivencia del planeta. Nosotros lo sabemos, ¿no? Científicamente lo sabemos, y lo dijo la conferencia de Johannesburgo. Entonces, miren, no lo quiero hacer muy largo. Lo cierto es que es un modelo, por ejemplo, ya en 1910, ¿no? Para producir una kilocaloría de alimento, se necesitaban eh, algo menos de esa kilocaloría, o sea, 0,8. O sea, el resto venía de la misma naturaleza. No fue muy eficiente tampoco, no debería ser así. Pero en el 70, con ese modelo industrial, para producir una kilocaloría ya necesitábamos casi 10 kilocalorías, principalmente proveniente de la energía fósil. Ni hablando tampoco de la energía humana que desgastamos, porque el suelo se vuelve más duro. Trabajar un desierto es mucho más duro que trabajar un vergel, ¿no es cierto? Donde la naturaleza, tú aliada a la naturaleza, ella te cultiva y te brinda sus grandes bondades. Pero si la castramos, si la destruimos constantemente, la saqueamos, no nos va a dar eso. Simplemente no nos va a dar, ¿no es cierto? Eh, ya dijimos, ya en los años 80, el 51% de energía comercializada en el mundo estaba destinado a la producción y operación de maquinaria agrícola para la producción de fertilizantes. Ustedes bien saben que el tema, por ejemplo, y fue evidente con la última crisis de fertilizantes, que la mayor parte de los fertilizantes está producido con energía fósil. Fertilizantes en sí son también agroquímicos, no solamente son los pesticidas. Todo el mal comienza por los fertilizantes, porque le castra, le quita las funciones de regenerativas a la naturaleza del suelo agrícola. Le sustituimos con un fertilizante químico y
y la naturaleza ya no nos brinda estos ciclos regenerativos. Y sabemos, por ejemplo, hay estudios que demuestran, por ejemplo, también en pisos altoandinos, ¿no? Que con un cultivo de tarbi como abono verde podemos en un solo ciclo incrementar el 50% del rendimiento de la producción de un cultivo de papa. O sea, la posibilidad de restituir la fertilidad natural de los suelos, su capacidad de retención de humedad, es enorme, pero no la queremos orientar hacia ese lado porque queremos beneficiar a las tiendas agroveterinarias. Queremos beneficiar, queremos, entre comillas, eh, y como última, bueno, el tema realmente es, surgen en los pueblos más tiendas agroveterinarias que bodegas. Ustedes se fijarán, caminarán por los pueblos y verán que hay más tiendas agroveterinarias y Javier sabe todo lo que estoy diciendo acá, no es exagerado, ¿no es cierto? Es un escándalo lo que está pasando. La mayoría de los agrónomos no se dedica a cómo restituir y recuperar la agrobiodiversidad, la capacidad natural de los suelos. Se dedican a la producción de agroquímicos, ¿no? A eso hemos llegado, ¿no? Si no es taxista, ¿no? Porque la mayoría ya no sabe relacionarse con la tierra. La relación con la tierra es una relación de cariño, de mutua crianza, como dicen los antiguos. Suelo, tú me crías y yo te crío, te cuido. Agüita, tú me crías y yo te cuido, ¿no es cierto? Cuidando el territorio ahora, todo lo estamos rematando para... Y el resultado va a ser fatal. Las crisis alimentarias mundiales ya se han presentado y que lo que es tal vez muy importante, bueno, aquí hay algunos de los ejemplos de regenerativos con habas, con plantas como el mutui, sistemas agroforestales, el sauco, ¿no es cierto? Hay un montón de opciones productivas, que generan grandes rendimientos de productos alimenticios, forrajes, etcétera, que son posibles, pero el modelo no va hacia eso. El modelo, miren, esto es mi chacrita en Huánuco, ¿no? Aquí viene una cobertura en 2000, donde todos los alrededores son secos, la tierra se regenera así sola, las malezas se controlan y los árboles y los productos prosperan de una forma increíble. O sea, yo lo estoy diciendo porque lo practico y no tiene plagas ni nada por estilo, ¿no? Todo eso es creado por desequilibrios y deficiencias en el sistema, porque, como les digo, si aplicamos el mismo principio de la naturaleza, aseguramos la productividad, lo que siempre han eh, hecho las culturas, las antiguas culturas, y lo que sigue siendo en gran parte, sigue haciendo en gran parte la agricultura campesina y la agricultura familiar comunitaria, pero ¿qué tenemos en el país? Eso no lo voy a dejar de mencionar rápidamente. Por ejemplo, en, en el, en que la importación de productos agrícolas se han triplicado del 2005 en 10.000 años, del 2005 al 2015. Y esa tendencia está en incremento. Y ya sumaron 4.700 millones de dólares, de los cuales solo 6 productos representaron más de 1.800 millones de dólares. Según la CIEGNAT, solo en abril de 2020 se importaron
4.164 toneladas de papa precocida, papa congelada de Bélgica, no sé, al país de los papas estamos importando ya papas. Estamos también, el país que tiene condiciones excelentes para la producción de arroz, ¿no es cierto? Parecidos a los países de Vietnam, Filipinas, etcétera, ¿no? Solamente en abril del 2020 se ha importado arroz por 13.9 millones. Y todo eso comenzó con los tratados de libre comercio. ¿Se recuerdan? Se quitó toda protección arancelaria a los productos agrícolas, alimenticios. ¿Y a quién le ha beneficiado? ¿A quién le hace daño eso? Eso es una... Muchos de esos productos vienen subsidiados de los países industrializados, ¿no es cierto? Y con los famosos precios dumping, ¿no? Crean una competencia desleal con la agricultura campesina y familiar, ¿no es cierto? Entonces, hay aranceles cero en casi todos los productos alimenticios y no hay un gobierno desde el gobierno de Fujimori que haya hecho algo. Todos han profundizado y han mantenido estos regímenes, ¿no? Y luego todos han apostado a la agroexportación. El Perú es el que ocupa hoy el primer lugar entre los países de mayor crecimiento agroexportador con tasas anuales de 15%. Y estos productos van a 146 países del mundo. Estados Unidos fue el primer importador de productos alimenticios peruanos y van al mercado ya sobresaturados, donde a veces el producto cuesta menos que en el mismo Perú, en los mercados del Perú. Y todo es un sinsentido cuando, como dije, la tasa de crecimiento poblacional, las necesidades alimenticias crecen dentro del Perú y no en países que ya están sobresaturados, ¿no es cierto? Piensen ustedes nomás ahora en el camino, las cadenas de valor, los brokers, los empacadores, los transportistas, los intermediarios, los minoristas, cuánto cada uno tiene que ganar. Hay un ejemplo, por ejemplo, es un estudio que se hizo en Guatemala, un melón que llega a un supermercado de Estados Unidos que cuesta $1, precio consumidor. De ese dólar, el 99% se queda con los otros actores. El productor básico que se queda con 1 centavo de dólar. Más o menos es esa la realidad, ¿no es cierto? Por eso el campesino se cuida de no meterse en estos sistemas locos, ¿no? Para eso se gana teniendo ventajas tributarias con la ley Klimper, se gana tener una serie de ventajas que benefician a muy pocas, de un puñado de familias en el Perú y de inversionistas extranjeros. Y se benefician las empresas del Callao, se llama Molitalia, se llama Alicorp, se llama Grupo Gloria, se llaman todos ellos los oligopolios que también son los dueños de las grandes cadenas de supermercado que tienen siempre la preferencia de los municipios en las ciudades, expulsando a los campesinos, ¿no es cierto?, de los mercados, ¿no? Y dándoles la preferencia a un puñado de gente que se llama Grupo Romero, Grupo Rodríguez, no sé cuánto, del Grupo Gloria, Grupo Rodríguez del Grupo Interbank, etcétera, que son los que ocupan el sector alimentario porque es sumamente rentable.
empobreciendo la población rural. Ustedes, eso yo les digo, yo no he escuchado de ningún partido de izquierda que problematice esa temática tan dramática, porque como dije, dijiste, Sonia, el tema alimenticio es el tema central en nuestras vidas. Es el techo, es el vestido, pero sobre todo es la salud, sobre todo es el alimento. ¿No es cierto? El alimento, del alimento dependemos en todos los sentidos. Depende de nuestra salud, depende nuestros territorios, depende la biodiversidad, dependen muchas cosas, depende el clima, ¿no? Entonces, lamentablemente, creo que ya he hablado demasiado y creo que el tema ha quedado claro, y el resto pueden preguntar si es que hay inquietudes, con mucho gusto, ¿no? Hay mucho más para, para hablar sobre el tema es amplio, el tema también no he abordado toda la propuesta política que tiene todo el tema agroecología como alternativa, no lo he explayado, no lo he señalado por calle por su propio peso, que tiene que haber una agroecología no solamente con un enfoque productivo, sino con un enfoque social, económico, cultural y político, ¿no? Y no nos olvidemos de la bella, preciosa propuesta de soberanía alimentaria que lanzó la Vía Campesina, la conferencia de Neley en África, ya en los años 90, ¿no es cierto? Y que ha entrado en la Constitución del Ecuador y de Bolivia. Ni en el Perú ni siquiera es tema de los gremios agrarios, el tema de soberanía alimentaria, ¿no es cierto? ¿En qué situación estamos? Nos ha hecho, digamos, los años 90 con todas sus desgracias, nos han hecho no solamente pasivos, nos han hecho bloqueado la mente, ¿no es cierto? Ya no podemos ni siquiera entender lo esencial para nuestra vida, que es el alimento, que es la forma como manejamos nuestros preciosos territorios, ¿no es cierto? Les pregunto, le dejo esta inquietud. Primeramente, muchas gracias, compañero Enrique. La verdad que todo lo que vos trajiste a mí me trajo, es un tema muy importante y tomo un poco esto la palabra que vos dijiste porque en Argentina tuvimos, antes de este gobierno que nos está prácticamente destruyendo en todos los sentidos, desde la época del menemismo, ¿no? Desde el momento después de la dictadura, no se hablaba sobre agroecología, sí, de manera implícita entre las poblaciones más originarias de campesinos rurales en Argentina, pero tuvimos una década del 2003 al 2015, como dice Gramsci, la revolución pasiva, donde el querido Néstor Kirchner empezó a implementar el tema de poder plantear el tema de la agroecología y empezar a conversar desde las políticas públicas con los actores más preponderantes que eran los agricultores familiares, la agricultura familiar y los campesinos. Hasta el 2015 se generó un sinfín de políticas públicas, incluyendo el gobierno anterior de Alberto Fernández, también se planteó porque yo soy agente territorial, entonces cuando pateo el territorio, como decimos, ahí vamos abordando muchas políticas que se empezaron a implementar. Desgraciadamente, cuando los gobiernos son totalmente neoliberales, y esto ya lo planteo desde la mirada más desde la mirada más agroexportadora, en la época de Menem y en la época del macrismo, y hoy en día ni hablemos del mineísmo, se focalizan obviamente en destruir, ¿no? Pero por lo menos en Argentina hay todavía una conciencia sobre el tema de lo que es el medio ambiente, lo que es la agricultura familiar y lo que es la soberanía alimentaria que se empezó a hablar desde 1966. Y obviamente hay una referente importantísima sobre la soberanía alimentaria en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, que es Miriam Gorban, que es una mujer, es una nutricionista, donde
pelea y plantea que la soberanía alimentaria y lo que comemos no es solamente una cuestión biológica, sino es una cuestión política, económica y social. Y yo creo que eso también tiene que ver con que en nuestro país, por lo que vos estás planteando, creo que por eso mi pregunta era, desde la época de Velasco Alvarado, cuando cambió la reforma y todo esto, ¿hubo políticas públicas favoreciendo al agricultor o al campesino dentro de todos estos gobiernos pseudodemocráticos en Perú? Eso es lo que yo, por ejemplo, no lo sé y me gustaría saber, por eso era una de mis preguntas, por ahí no lo podés contestar vos, lo contestará otro compañero. Y también plantear un poco también esto de si la ciencia y tecnología, por ejemplo, en este caso en Argentina, desde las universidades, y también tiene que ver con una línea y un plan de gobierno político que de la época de Néstor planteó que las universidades, más allá de que teníamos esta cuestión del extensionismo, ¿no? Esto de la extensión, bajar al territorio, como se dice, ¿no? O sea, pisar el territorio y hablar con los pueblos originarios, hablar con los campesinos, con la sociedad. También hay una ciencia y una tecnología que venía trabajándose desde la agroecología, ¿no? Y desde la agricultura familiar. Por eso también hay políticas del Estado que se construyeron con esas mesas locales, porque obviamente había una intención política para poder trabajar y también ver el tema del medio ambiente, de la biodiversidad, de la diferenciación de lo que es la agricultura familiar con la agroecología, que muchas veces la gente cree que todo es lo mismo, ¿no? O que la ecología o la bioeconomía, que hoy en día, desde el año pasado, había una secretaría de bioeconomía desde el Ministerio de Economía, donde se planteaba de que la agroecología tenía que ver también con la economía, tenía que ver con aquellos, la forma de distribución, de producción, de consumo y de comercialización. Y eso tiene que ver con una economía social y solidaria, tiene que ver con una equidad, con una, también intervenir con un tema de las finanzas solidarias, o sea, es todo un trama importantísimo. Entonces eso se planteó. Por ende, también Argentina creo que es uno de los únicos países latinoamericanos que hacía el famoso balance de lo que es el cambio climático, que trataba de cumplir. Perú ni siquiera tiene eso, o sea, había una intencionalidad. Por eso mi pregunta también, esto concretamente, la ciencia y la tecnología desde los grupos, no sé cómo será la construcción en Perú, porque no sé si las universidades del Estado, no privadas, porque a mí las privadas no me interesan mucho, sino del Estado, porque para mí las universidades públicas peruanas tienen un renombre acá en Argentina. Una San Marcos, una San Agustín, una UNI, una agraria, tienen mucho más peso que por ahí una UCA, ¿no? Una católica. Hasta cierto punto lo tienen, pero ahí nomás. Esas son mis preguntas concretas, o sea, si la ciencia y tecnología también ayuda o no aporta en nada, no hay una lógica intencional de una política pública social o todo es neoliberalismo, ¿no? Porque eso también tiene que ver. Eso. De ahí a Sonia, así muy rápidamente, bueno, hemos estado vinculados con los compañeros que desde la agraria, por ejemplo, La Molina, y también, bueno, trabajé en Universidad de Provincias de la de Huánuco, y las iniciativas en ese sentido han sido muy pocas. Y el movimiento agroecológico, digamos, desde ONGs en el Perú mayormente, yo he trabajado en el Instituto de Desarrollo Medio Ambiente, que fue impulsora al inicio, al inicio dijiste si estuve en la red de agricultura ecológica. Lamentablemente, eso terminó todo en un enfoque técnico comercial, tecnológico comercial. O sea, ¿cómo podemos producir alimentos sanos aprovechando las oportunidades de mercado, las grandes demandas de productos orgánicos que existen por segmentos económicos que tienen la capacidad adquisitiva para obtenerlos? Y por eso tenemos que el 90% de los productos orgánicos van para afuera, no se queda en el Perú, lo cual es dramático. Y si me preguntas sobre las universidades, el desarrollo, si
tenemos mucho más avances en universidades colombianas, en universidades mexicanas, en el sur de México, en eh, Chapingo, en México. Tenemos mucho más avances, como dijiste, pero no sé en las universidades agrarias de Buenos Aires o de Argentina. Sé de gente que tiene la cátedra de soberanía alimentaria, Filardi, por ejemplo, ¿no? Todo eso no tenemos en el Perú. Está mal visto, está mal visto. O sea, siempre, digamos, lamentablemente tenemos que seguir esperando, guardando la esperanza que ese cambio tiene que venir desde adentro de los sectores afectados, quiere decir, campesinos, indígenas, consumidores, porque la clase política, la clase académica está muy lejos de esto, está muy lejos dentro del país, está lejos, y también la problematización de esa carencia es muy débil, ¿no? Eh, Hablando yo creo que lo de la reforma agraria es un buen hito en la historia del agro del Perú, donde se dio justicia a la tierra, pero no se dio justicia cultural. O sea, los grandes saberes, los grandes conocimientos de las comunidades heredadas ancestralmente, eh, siempre fueron menospreciados. Comenzando por los modelos organizativos, se apostaron por modelos organizativos cooperativos y no por las comunidades que ya habían funcionado por cientos de años, ¿no es cierto? Por las formas propias de la población, de organización. Se apostó. Yo trabajo desde el 72, trabajé en la sierra, trabajé en la selva, en Huánuco. Se apostó siempre por una tecnificación de tipo de modelo Revolución Verde, fuertemente, y hasta ahora se hace, ¿no es cierto? Entonces, no es o sea, yo conozco más o menos el caso de Argentina, ¿no? Sé que en Argentina el movimiento agroecológico dentro de la sociedad civil, lo que ya había una dirección de agroecología, creo, en el Ministerio de Agricultura, con programas de financiamiento y apoyo muy fuertes en los territorios. Políticamente había una decisión a favor. También, no nos, digamos, yo creo que en la sociedad argentina la vinculación con el agro, la riqueza del país y la historia del país tiene que ver mucho con esa riqueza. Lo que ha hecho Argentina grande, por ejemplo, en los años posguerra, pues fue la enorme riqueza agraria, agrícola que tenía este país, ¿no? Yo creo que el Perú tiene otra historia, tiene una historia de haciendas, de saqueo. Si tú ves al noroeste argentino, Catamarca, Salta, etcétera, tienes estructuras bastante similares, sociales, etcétera, ¿no? Al menos de lo que yo he visto. Entonces, la pampa húmeda, etcétera, esa es otra realidad. Uruguay es otra realidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el tema de ciencia, cultura, tiene que ver mucho, y también el enfoque de la economía. Ese es un tema, por ejemplo, la comercialización. ¿Por qué diablos en las provincias alejadas la gente tiene que abastecerse con productos que entran por el Callao, procesados en el Callao, procesados en Lima, y no acceden a los productos de las comunidades que los rodean, ¿no es cierto? Porque no hay casos en el Perú de mercados agroecológicos campesinos como el de Huánuco, con el que estuvo y que ya funciona más de 20 a 30 años, que ha vendido, comercializado enormes volúmenes de productos campesinos de forma directa, con cadenas muy cortas, ¿no es cierto?, de comercialización directa,
de donde eliminamos todos los eslabones, ¿no es cierto? Y los beneficios entre consumidor y productor son inmensos, ¿no es cierto? Por ambos lados son inmensos. Hasta el mercado modelo de Huánuco está preocupado, presiona permanentemente para que se cierre esa feria sabatina, ¿no? Entonces, y sin embargo, en Colombia tenemos la RECAP, que son ya más de 70, 80 mercados campesinos agroecológicos. Eso ha sido un tema político. El presidente actual, Petro, cuando era alcalde de Bogotá, abrió estos espacios públicos accesibles, no arrimados en los alrededores de las ciudades, lejos de los consumidores, para que los campesinos pudieran vender sus productos directamente a los consumidores. Esto no es un tema. Aquí solamente han habido algunas ferias agroecológicas, mira, Florinas, de San Isidro, apuntando a segmentos de consumidores. Claro, hay otros esfuerzos durante la pandemia. Había de parte del Ministerio de Agricultura mercados rodantes. Cuando ya no habían productos que venían de afuera, se recordaron de los campesinos, ¿no? Entonces, de hecho, es un tema sumamente político, es un tema que requiere mucho más relevancia, ¿no? Y mm, Y tienes vuelvo más a... preguntas, Enrique. Sí. Tienes Disculpa, más preguntas. No, no, no te preocupes. me emocionaron. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Hay varias, hay varias, hay varias. Le damos la palabra a Javier Alarcón y de ahí le Javier, lees las Javier. preguntas, Sonia. Gracias. Sí, 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 yo justamente le iba a dar la palabra al Es, compañero Javier, así que todo gracias, compas. compañero. Muchas gracias. No, es un placer escuchar a Enrique como amigo, como maestro desde hace muchos años realmente. Yo quería hacer tres comentarios, más que preguntas, tres comentarios a partir de lo que he escuchado, ¿no? Lo primero, retomar e insistir sobre lo que Enrique empezó a señalar, ¿no? O sea, nos hemos, como que hemos adoptado, y era un poco lo que bromeaba con Patricia en días anteriores, nos hemos comido ese concepto de agricultura familiar y hemos abandonado otros conceptos e invisibilizado otras cosas, ¿no? Conversando, decíamos, para hablar de la agricultura en donde estamos, en los Andes, no solo en Perú, sino en todos los Andes, tendríamos que hablar de una agricultura que es familiar, que es campesina, que es indígena, que es comunitaria, ¿no? Yo creo que eso más o menos describe o se aproxima. Y yo creo que es importante rescatar sobre todo la noción de lo campesino, que tiene un fuerte contenido político vinculado a la lucha por la tierra y el territorio, lo mismo que el de los pueblos indígenas, ¿no? Para no despolitizar o creer que lo que estamos discutiendo es solo tecnológico, y lo pongo entre comillas, sino que es una dimensión de la política importante. Creo que esa puntualización es importante, y es importante ahora que estamos formulando la propuesta programática del Nuevo Perú. Yo creo que en algún momento vamos a recurrir a Enrique para poder conversar un poco más sobre eso. Lo segundo que quería señalar es que creo que en la izquierda tenemos un reto, en cierta tradición de la izquierda por lo menos, y es que nuestro horizonte, aun cuando contestatario, ha estado muchas veces marcado por el horizonte de la modernidad occidental, por la modernidad capitalista. Estamos marcados por el horizonte del desarrollo. Y en ese horizonte y en esa perspectiva, a veces compartimos la mirada que tiene el conjunto de la sociedad, realmente de menosprecio sobre el mundo campesino, sobre el mundo andino, que combina una situación de racismo estructural, pero que también está muy presente la idea de que los campesinos no saben producir, ¿no? Las frases comunes en los textos es que los campesinos no saben producir, no saben vincularse al mercado, y entonces todos los programas públicos, su formulación empieza a decir, vamos a enseñar a los campesinos a producir, vamos a enseñar a los campesinos a vincularse a los mercados, y a veces en la izquierda lo compartimos y repetimos discursos que no revaloran todo esto que señalaba Enrique, ¿no? Es decir, este enorme bagaje de conocimientos acumulado históricamente en las formas de producir, en las formas de relacionarse con el medio, que son tecnología, o sea, realmente son tecnología, son saberes. Y todavía creo que esto que preguntaba Sonia, ¿cómo puede la universidad dialogar? Esa idea de que la universidad se extiende, es la idea como que en la universidad está el saber y va a extender el saber a la sociedad, y no, tienen que dialogar de igual a igual porque hay saberes válidos, producto de años, de cientos de años de experimentación. O sea,
Digamos, Enrique en una parte de su participación hizo una exposición de todos los productos que hemos aportado como una de las cunas de la humanidad. Eso lo hemos aportado nosotros al mundo, a la cultura. Después de la llegada de los españoles acá, no hay ni un solo producto más domesticado o incorporado al acervo. Todo se quedó allí, entonces creo que allí tenemos un gran reto y creo que incluyo el Nuevo Perú en ese reto, solo para poner un ejemplo y con esto termino, en el tema de los fertilizantes, ¿no es cierto? Hay muchos compañeros, sobre todo muchos compañeros que están vinculados a las temáticas de energía y de petróleo, que comparten la idea de que lo que hay que hacer es grandes fábricas de urea para autoabastecernos de fertilizantes, ¿no? Ya Enrique explicó por qué eso en el mediano y largo plazo es un absurdo. Y sin embargo, creo que el reto central para nosotros es cómo transitamos a esa mirada que ha planteado Enrique, ¿no es cierto? Cómo comenzamos a caminar, cómo esa reflexión la convertimos en propuestas políticas, ¿no es cierto? Allí creo que estamos un poco cojos, ¿no? Tal vez pensar, pues, el instrumento de política que ahora funciona en el Estado peruano son los programas presupuestales, tal vez podemos pensar en un programa presupuestal de agroecología. ¿Qué significaría un programa presupuestal de agroecología? ¿Cómo se financia la agroecología? ¿Cómo se financia un sistema de extensión? No me gusta el nombre, pero es el estandarizado de extensión agraria, distinto, ¿no es cierto?, que revalore, por ejemplo, toda esta tradición de campesino a campesino, que ha sido un maestro en esto durante muchos años. Creo que ahí están los retos. Siento que además del discurso que estamos en la dimensión de los valores, ¿no es cierto?, de compartir a nivel de valores estas preocupaciones, necesitamos aterrizarlas a propuestas concretas vinculadas a la discusión política cotidiana, ¿no? Ahorita acaba de salir un proyecto de Plan Nacional de Agricultura Familiar, uno más de los planes nacionales de agricultura familiar, que terminan siendo declarativos o terminan siendo asistencialistas muchas veces, que a veces no contribuyen necesariamente al mundo agrario, ¿no? Eso, compas. Gracias. Gracias, compañero Javier. La verdad que su aporte también es importantísimo. Bueno, acá hay dos preguntas. Una del compañero Marcial, donde dice, ¿cómo se controlan las plagas como la mosca blanca en los valles que están en dos regiones separadas por un río grande? Y la segunda sería, ¿qué nos puede decir acerca de la agricultura en sustrato de coco? No sé, es más específico me parece, porque creo que nosotros estábamos hablando más de lo general, pero bueno, no sé si alguien puede contestarle eso a los compañeros, porque yo tendría muchas preguntas para hacerle, pero bueno, no quiero pasar por las preguntas de los compas. Adelante, Enrique. Lo Enrique, de la estás mosca lo muteado. sabe Enrique. Estás muteado, Enrique. Enrique, estás muteado. Estás muteado. Enrique, estás muteado. Eso significa que Había tienes que cerrado prender el tu micro. micrófono, disculpen. Toda plaga, enfermedad, digamos también presencia abundante de malezas, entre comillas. Un amigo colombiano dice, no son malezas, son buenasas, dice, ¿no? Y los insectos tampoco no son nuestros enemigos, ni las plagas, que los que llaman plagas, los han convertido en plagas. Porque un sistema, a ver, cuéntame ustedes, un bosque amazónico tiene plagas, tiene enfermedades, tiene malezas, no, todo está equilibrado, todo está autorregulado, ¿no es cierto? Lo que nuestros sistemas productivos tienen que buscar eso y que sea posible, es posible porque cuando tengo mucha biodiversidad, tengo muchos refugios también para controladores, aves, sapos, insectos, predadores, etcétera. Y, si hay un hongo, me está indicando que algo no está haciendo bien, ¿no es cierto? Y que tengo que mejorar y ajustar el sistema para que se autorregule, ¿no es cierto? Y la autorregulación de los ecosistemas no es nada difícil de lograr, ¿no? Mucha gente nos ha metido el cuenta que es algo difícil. Yo aquí me estoy mirando mi jardín, es pequeño, tiene unos 100 diferentes especies, tienen diferentes alturas,
tengo cantidad de aves, insectos, abejas, etcétera, y no tengo plagas. ¿Por qué será? ¿No? Y el suelo, digamos, todo da la vuelta. Toda poda, toda materia orgánica vuelve al suelo. Ni siquiera estoy usando cosas de la cocina, ¿no es cierto? Y el suelo se está volviendo cada vez más negro, las plantas están felices, me conversan, me dicen, estoy bien, y también me dicen cuando, pues yo tengo esa sensibilidad que tiene, digamos, especialmente la gente campesina, indígena, es un valor enorme, pues ellos saben, cuando estoy hablando de esto, me entienden directamente, ¿no? Difícil de hacerle entender tal vez a un académico, un citadino, ¿no? Pero pues tenemos que volver a escuchar a la tierra, al agua, a las plantas, ¿no? Eso y también a los insectos. Bueno, muchas gracias, Enrique. No Ujú. sé si alguien quiere aportar algo más o quieren preguntar, o yo después quiero preguntar algo también ahí, pero quiero dar la palabra a los compañeros o compañeras. No sé. Eh, ¿Alguien? Nada. Víctor Calle creo que quiere hablar, Víctor, vos pero está querés- muteado. Estás muteado, Víctor. Abre tu micro. Víctor, desde los Estados Desde los Estados Unidos. Unidos. Entonces, No, Víctor, sigue tu micro, sigue cerrado. Tienes que Sigues. buscar en la pantalla, en la parte inferior a la izquierda, hay un micrito que debe tener una raya roja que tienes que eh, eliminar para que se abra. Cliquear sobre ella. claro, Ahora parece que no. no, El micro, compañero. no logra. Ah, sí. ¿Alguien quiere entrar? No. Bueno, mientras el compañero trata de abrir su micro, no sé si alguien más quiere preguntar algo, porque hay algo que dijo Javier Alarcón que es muy interesante, que planteó esto de que justamente, al menos yo lo veo desde el enfoque que vivo acá en Argentina hace 33 años, y por ejemplo, cuando yo traigo esta cuestión de la minca, la mica, el aimi, el ayu, los compañeros acá están como muy emocionados porque dice, buenísimo, porque somos países latinoamericanos donde hay una cultura inca que aportó esta cuestión de los sistemas colectivos, ¿no? Y yo a veces estoy en Perú y he estado en varias regiones y me entristece mucho porque también he notado acá en Argentina que muchos como que no quieren reconocerse, ser parte de esa cultura, como que ellos tratan de negar que son indígenas, o sea, yo me siento recontra orgullosa de tener sangre indígena como afro y como mestiza, o como española, pero negar mi cultura nunca. Entonces noto esa parte y me parece que justamente tiene que ver con esta cuestión de la identidad, donde mientras nuestros compatriotas no se identifiquen, no valoren su propia identidad cultural, su propio origen, no se van a no se va a ver una transformación política desde el sentir. Y justamente pasa esto, que no hay. Entonces, por eso estamos tan despolitizados, tan desinteresados, y cuando hablamos de agroecología, hablamos de soberanía alimentaria como chino básico en muchos aspectos, y ni hablemos desde la academia, que tienen una mirada muy estructural de una educación donde ellos tienen el saber y los demás no, esta cuestión de la discriminación desde el conocimiento, que me parece que la sociedad peruana va a tener que pasar una revolución cultural en algún sentido, desde una transformación, mientras siga estando así, ¿no? Le doy la palabra al compañero Víctor. Sí, ¿me escuchan? Sí, compañero. Sí, Víctor. Ya. Bueno, yo estoy en San Diego, California, desde el año 94 y ahora escuchándola acá, la chica de Argentina, ¿cómo te llamas? Sonia, compañero. Sonia, Gracias por me ha hecho recordar lo que yo también notaba aquí, ¿no? Muchos peruanos, cuando les pregunto de dónde soy,
mire, ve, de 100 que he preguntado, 98 me dice que todos son de Miraflores. Y bueno, y hay una resistencia a la convivencia entre la misma gente, porque prefieren o buscan o pretenden, ¿no?, mejorar la raza, dicen, ¿no? Y buscar un americano y casarse y tener familia así, porque a lo que me refiero es de que en el Perú hay un problema en la mente de nuestra gente, en mayor o menor grado, un sentimiento de inferioridad que se traduce, se vislumbra en una serie de aspectos, el desprecio al conocimiento tradicional, el desprecio a los productos originarios, bueno, etcétera, etcétera. A lo que yo voy es esto, yo he podido ver, por ejemplo, que ya se habla mucho ahora del sustrato de coco que se está usando en zonas pues complicadas por el falta de agua, complicadas por mucho frío, mucho calor, y no depender tanto de la calidad del suelo, sino de que con el sustrato de coco se puede hacer un manejo más, hasta más económico, según dicen, para producir productos de alta calidad. ¿Qué hay de acerca de eso? El amigo Enrique, Bueno, si me pudiera hablar algo de eso. bien cortito. O sea, eso también han copiado de los pueblos indígenas. La tierra preta, han encontrado pues en la zona de Manaus territorios inmensos y las investigaciones indican las densidades poblacionales y el volumen de alimentos que se produjeron en condiciones en medio de la Amazonía eran enormes. Hay cada vez más indicios, también en Bolivia, etcétera. La tierra preta es un carbón vegetal no totalmente carbonizado y mezclado con la tierra y incrementa las propiedades físicas y biológicas del suelo, el de retener la humedad, de los ciclos de nutrientes, etcétera, pero sin de que yo produzca y permanentemente los ciclos de la materia orgánica, no hay nada. O sea, el carbón vegetal, ¿de dónde vino? De la madera. También vino, ¿no es cierto? O sea, de la nada no viene nada, ¿no? El carbón vegetal igualmente, y si es cáscara de coco, pues es un material de mucha acumulación de carbono del aire a través de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que lograr nuevamente. Nuestros territorios tienen una incipiente cobertura vegetal, estando en latitudes tropicales, y tú mismo sabes, eso también es el problema del sur de California, ¿no? La desertificación de California tiene que ver básicamente con lo que estamos hablando. Y eso no lo vas a arreglar simplemente trayendo carbón de otro sitio, vas a abrir un hueco en otro sitio, ¿no es cierto? Te pueden decir que es barato, pero no es barato. Yo creo que no. Lo más barato es de que aprovechemos ciclos naturales locales y nuevamente los regeneremos porque solamente así es sostenible en el tiempo un sistema productivo y también un sistema ambientalmente amigable y adecuado. Solamente así. Necesitamos aliarnos. O sea, no trabajemos junto y contra la naturaleza, trabajemos con la naturaleza, ¿no es cierto? Y ahí sobran los ejemplos que hasta te puede reducir tu propia inversión, tu propio esfuerzo. La naturaleza puede trabajar para ti si tú te articules inteligentemente con ella, pero eso requiere también que nuestra academia y nuestra ciencia y sobre todo nuestro valor, nuestros saberes campesinos sean nuevamente cuidados, estimulados,
Yo he trabajado en toda América Latina, en muchos países, y donde más pegan esto, lo que hoy día estamos hablando, donde más pega esto y más rápido entienden, es en los pueblos originarios. Ellos entienden porque es parte de la cultura. El Perú tiene un gran potencial, un gran capital. O sea, el campesino tiene una racionalidad agroecológica y no aprovechamos. Si no la menospreciamos con el racismo estructural, con todo lo que ha señalado Javier, ¿no es cierto? En vez de alegrarnos, en vez de felicitarnos de que eso existe y lo pongamos realmente, bueno, poner en valor no quiere decir convertirla en moneda sonante, contante y sonante, también nos va a traer beneficios económicos, pero no solamente, como sabemos, un tema económico, de rentabilidad económica. No sé si está Su bien, teléfono, Víctor. su teléfono, Enrique, por favor, para llamarlo por WhatsApp, por favor. Yo te lo paso, Víctor Calle, después. Ya, 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 te Yo te la lo va a paso. compartir, Ajá, Pati. yo lo comparto, no se ¿En qué parte preocupe. de San ya. Diego estás viviendo, Víctor? Yo viví año Estoy a y 20, medio. estoy a 20 kilómetros de la frontera con México. Ah, mira, yo estaba al norte, en un lugar que se llama Encinitas, lo debes Ah, conocer, está cerca de cerca de acá. Oceanside, sí. Está a 20 kilómetros al norte estoy, Sí, está eso. mira, 20 kilómetros está cerca de La Joya. Está cerca de La Joya, al costadito, Ah, pues, ok, frente al mar. ya, ok, Oye, tremendo lugar, lindo, pero Sí, muy poblado ya, ¿no? Muchas bueno, ahora el este, en la zona desértica, está siendo urbanizada y yo veo que terriblemente. plantan árboles plantan esas palmeras y le hacen el hueco a la tierra que está toda degradada, casi desertificada, y le meten el sustrato y después en el riego le meten pues los nutrientes y Ay, están recuperando área pues para la, para la ciudad, ¿no? Yo digo, ujú. si eso se hiciera masivamente en los suelos degradados que hay en todos los lugares del mundo, el coco es carbón, ¿no? Sí, Yo creo que pero sería. La, Yo veo, es una gramínea y toda gramínea es extractiva, sumamente extractiva de nutrientes del suelo. Ese es un tema agronómico. Mira, los que aportan más biomasa y que regeneran los suelos son mayormente, y son las plantas pioneras, son las leguminosas, no son las palmeras. claro, claro. Sí, pues, por eso dicen que esta tecnología es nueva, ¿no? Ahora el coco, la cáscara del coco ya no la botan, ahora la procesan y sacan Claro, esa. todo materia vegetal tiene mucho valor. Sí, dice que conserva una gran Nada, cantidad de agua. nada, aquí todo lo metemos a los ríos, contaminamos, Lo aquí hay botan. En la selva botaderos peruana todo todavía, eso lo botan. ni siquiera segregan, a pesar que hay una ley de segregación y las municipalidades están obligadas, aquí todo el compactador, todo lo recoge junto. Yo en la casa lo segrego y Sí, el pues, compactador lo junta nuevamente. El claro. problema de la salida que propones, Víctor, es el costo energético, ¿no? Sí, Es decir, el problema en general, digamos, de la lógica, aun cuando se usen materiales vegetales, es si la lógica es de una agricultura intensiva, industrial, intensiva en uso de energía, ¿no es cierto? Aun cuando la solución parezca verde, no necesariamente es verde, ¿no? Por ¿no? eso creo que una de las cosas que debemos insistir no es tan, o sea, sí hay que ver esas innovaciones, pero creo que hay que más bien recuperar cosas que se hacen y pensar en cosas que se tienen que hacer a pequeña escala, ¿no? Que es la característica de nuestra agricultura. Claro, mira, y todo, yo creo que el balance energético en todo nos indica, es un buen indicador. Como, o sea, el tema de nuestros tiempos es el tema de la energía regenerativa. La, digamos, la tecnología más eficaz de captar energía es la fotosíntesis, la más barata, ¿no es cierto?
y la más esencial para nuestra supervivencia. No se trata de meter por todas las partes paneles solares, sino fundamentalmente, en primer lugar, tenemos que cubrir los territorios nuevamente de masa forestal, en primer lugar, ¿no? Y de una agricultura sumamente diversa también. Y con mucho, por eso la agroforestería es a lo que finalmente vamos a llegar, porque es altamente productivo por área, porque estratifica, ¿no? Tiene diferentes pisos, ¿no? Tal como lo hace el bosque. Tiene un sotobosque, tiene arbustos, tiene árboles medios, altos, muy altos, ¿no es cierto? Así es el bosque. Y esto tenemos que seguir también en nuestras lógicas productivas, ya que son mucho más eficientes, no sé por qué mi cámara ya no funciona bien, mucho más eficientes en la captación energética. Y nuestros sistemas, si yo comparo, por ejemplo, te pregunto, Víctor, ¿qué me capta mucho más energía, kilocalorías? ¿Un bosque o un pastito pobre y ralo? ¿Qué me El bosque, cap- pues. Claro. Y así tienen que ser nuestros sistemas agrícolas también. Y hay cultivos que son más eficientes en la captación de energía y menos eficientes. Pero la agronomía no está enfocada en eso como ciencia, lamentablemente, ¿no? Pero no es solamente, es un indicador, no está, que ahora vamos a hablar solamente de energía, pero energía es un factor muy, muy importante. Ok. Bueno, cerramos, Sonia. ¿Tú misma eres? Bueno, desde ya, muchísimas gracias, compañero. Enrique, la verdad que fue un placer escucharte y es como que todo ese saber que uno va aprendiendo de la manera académica y lo ha tratado de llevar a la mirada más empírica y territorial, me parece que es hermosa. Gracias por todos los aportes. A mí me abriste un panorama tremendo desde Perú, o sea que hay que darle con todo. Ahora generar desde el plan de gobierno del partido, me parece que hay que focalizar concretamente lo que es soberanía alimentaria, lo que es agricultura en todos los niveles, porque me parece que Perú también puede tener una agricultura industrial, pero también mezclado con el medio ambiente, mezclado con la biodiversidad, con la agroecología, ¿no? Una cosa así. Y también tiene que ver con traer un poco la cultura de nuestra ancestralidad, que me parece que hay que priorizar, me parece eso, de aquellos actores sociales, traerlos con una preponderancia que me parece que es importantísima, y obviamente reconocernos como actores sociales, políticos, económicos y trabajadores, ¿no? Que si no nos reconocemos como sujetos políticos, no vamos a poder tener también estas interpelaciones o estas cuestiones que también nos atraviesan a nosotros desde la manera más cultural. Bueno, con ese cierre, no sé si alguien más quiere hablar, pero si quieren plantear algo, si no, desde ya, muchísimas gracias por esto. La verdad que los esperamos el próximo sábado en nuestro próximo conversatorio acá con la compañera Patricia, que es la que nos trae todo el tiempo estas propuestas, y me parece que hablar sobre, me parece, agroecología, medio ambiente, ecología, nos atraviesa en todos los aspectos, desde la economía, política, género, social, salud y en fin, y obviamente lo cultural e identitario que tiene nuestro país. Así que desde ya, muchísimas gracias, Enrique, Javier, por tu aporte, Víctor y los demás compañeros. Así que nos estaremos viendo el próximo sábado, si Dios quiere. Sábado. Chao, chao. Gracias, gracias, Enrique. Chao. Gracias a ustedes. Hasta Gracias luego, por la Enrique, un gusto atención. verte. Suerte, Hasta luego, compas. Javier. Gracias. Chao, chao, Nos vemos. gracias. Gracias.